Replicación del DNA. En toda célula que va a dividirse, la cromatina debe duplicarse para repartirse por igual entre las células hijas. Este proceso se llama replicación. Para que se replique el doble helicoide de DNA, se separan las dos cadenas, abriéndose en un extremo y formando una horquilla de replicación. En esta abertura interviene una helicasa, que es la encargada de abrir la hélice rompiendo los puentes de hidrógeno, y las proteínas de unión simple la mantienen abierta. La RNA primasa sintetiza un RNA cebador. Esto permite que la DNA polimerasa pueda empezar a sintetizar la nueva cadena. En dirección 5'3', va incorporando las bases complementarias. Las cadenas de DNA son antiparalelas, por lo cual una se denomina cadena conductora. Esta se va sintetizando de forma continua. La cadena retrasada se va sintetizando por fragmentos de Okazaki. Que es lo mismo, pero la RNA primasa tiene que poner un extremo de RNA cebador para que la DNA primasa pueda sintetizarlo de forma discontinua. Al final, una DNA polimerasa diferente va a cambiar los pedacitos de RNA por DNA. Y por último, una ligasa se va a encargar de unir las partes de DNA. La RNA primasa sintetiza un RNA cebador. Cada cadena es recorrida por la DNA polimerasa en dirección 5' y 3' y va incorporando las bases complementarias. Pero estas cadenas del DNA son antiparalelas, por lo cual a una se le denomina cadena conductora, y esta se sintetiza de forma continua. La cadena retrasada se va sintetizando por fragmentos de Okazaki. Estos se van uniendo mediante una ligasa. Por último, una DNA polimerasa diferente se encarga de reemplazar los fragmentos de RNA por DNA. Replicación y funciones de la DNA polimerasa. La oleoenzima contiene 10 subunidades diferentes organizadas en varios componentes distintivos. Como parte de la oleoenzima se incluyen 2 polimerasas centrales que replican el DNA, 2 o más pinzas betas que permiten que las polimerasas permanezcan relacionadas con el DNA, un complejo gamma para cargar la pinza que carga a la pinza deslizante en el DNA. El cargador de la pinza de la horquilla de replicación activa contiene 2 subunidades tau que sujetan a las polimerasas centrales en el complejo y también unen a la helicasa. El término replisoma se usa a menudo para referirse al complejo completo de proteínas que están activas en la horquilla de replicación, incluidas la oleoenzima DNA polimerasa, la helicasa y la primasa. La función de la exonucleasa 5'3' remueve los nucleótidos desde el extremo 5' de una cadena sencilla con rotura. Esta actividad tiene una función clave para remover los iniciadores del RNA. La función de la exonucleasa 3'5' desplaza a los nucleótidos mal apareados del extremo 3' de la cadena en crecimiento del DNA. Esta actividad tiene una función clave en el mantenimiento de la precisión de la síntesis de DNA. Replicación de cromatina. La horquilla de replicación activa no se distribuye de manera aleatoria a través del núcleo celular. En realidad se localizan en 50 a 250 sitios, los cuales son llamados sitios de replicación. Contienen alrededor de 10 a 100 horquillas
que incorporan nucleótidos en la cadena. El primer nivel es el enrollamiento del ADN en torno a la partícula con una razón de empaquetamiento donde sus componentes son eucromatina y heterocromatina, la eucromatina metabólicamente activa. El segundo nivel es el enrollamiento con un patrón helicoidal, produciendo una fibra de 30 nanómetros. La formación de esta fibra requiere presencias de proteínas e histonas y no histonas. Una histona son proteínas básicas en la cromatina. La histona H1 sirve como pegamento para que el ADN no se desenrede. Las no histonas que están relacionadas con la expresión genética. Se dice que la replicación es semiconservadora porque cada dúplex descendiente contiene una cadena de la estructura parental. Por lo tanto, cada una de las cadenas paternas sirve como plantilla para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En ausencia de información del mecanismo de replicación, se consideraron 3 posibles modelos como propuestas: la replicación semiconservadora, la replicación conservadora, donde se sintetiza una molécula totalmente nueva, copia de la original, y como resultado una de las cadenas dúplex hijas debía contener solo el DNA parental, mientras que las dúplex hijas solo el DNA resintetizado. Y la replicación dispersiva, donde las cadenas parentales deben cortarse en fragmentos y las nuevas cadenas sintetizarse en segmentos cortos, por lo que los fragmentos previos y los nuevos deben unirse para formar cadenas complementarias. Replicación semidiscontinua. El origen de la replicación requiere, entre otras, de las enzimas helicasas para romper los puentes de hidrógeno y las proteínas de unión de cadena simple para mantener separadas las cadenas abiertas. Una vez que se abre la molécula, se forma una área conocida como burbuja de replicación. En ella se encuentran las horquillas de replicación. Dado que las cadenas del ADN son antiparalelas y que la replicación procede solo en la dirección 5' a 3' en ambas cadenas, numerosos experimentos mostraron que una cadena formara una copia continua, mientras que la otra se formaran una serie de fragmentos cortos, conocidos como fragmentos de Okazaki. La cadena que se sintetiza de manera continua se conoce como cadena adelantada, y la que se sintetiza en fragmentos, cadena atrasada. Replicación en células bacterianas. Los primeros avances de la investigación en bacterias fueron impulsados por técnicas genéticas y bioquímicas como las siguientes: disponibilidad de mutantes, que no pueden sintetizar una u otra proteína requerida para un proceso de replicación. Desarrollo de sistemas in vitro en los cuales la replicación se puede estudiar mediante componentes celulares purificados. En conjunto, estas técnicas han de revelar la actividad de al menos 30 proteínas diferentes.